Saludos, aquí estamos en Kikosia. Mi invitado Enrique Ochoa Antich, le he dicho que me dio una perlita para explicar algo. Ayer me tiraron 20.000 tweets, agarraron el programa de Oscar Ronderos, donde yo digo, mira, hay distintas versiones sobre lo ocurrido, por qué se perdió la señal de DirecTV en Venezuela. Una la atribuyen a Leopoldo López y hay otra, el gobierno, que dice que se trata de un problema de soberanía y bueno, y fue y lo sacó. Cortaron aquí, cortaron allá. No pusieron la respuesta de Ronderos, sino pusieron que yo estaba diciendo que era un problema de soberanía, como si yo fuera del gobierno. Claro, con la molestia que hay por el cierre de DirecTV, 10 millones de venezolanos, bravísimos, porque le quitaron su entretenimiento en plena pandemia, los niños, las mamás, todos quedaron solas porque la televisión acompaña. Entonces, vaya, a cualquiera le caen encima. Y expresión de ello es que hubo un cacerolazo después de mucho tiempo que no lo había. La gente está muy molesta. Yo comparo lo que está ocurriendo con DirecTV con lo que ocurrió con Radio Caracas Televisión. Y el gobierno está pagando eso. Ah, pero hay un plan de los dos laboratorios que yo he denunciado permanente a mí, que pertenecen a los grupos radicales, de responsabilizar al canal, que es la víctima de toda la película, de lo ocurrido con DirecTV. Entonces, a varias anclas, no a mí solo, le hicieron lo mismo, cortaron, lo tiraron. Claro, agarran y le meten a eso una gran cantidad de tweets de Miami, enrumban la tendencia y la gente se le pega porque está brava. 20.000 tweets y era mentira. Y yo le decía a la gente, mire, eso es mentira, cortaron aquí. Yo lo que quiero decir es esto, vendido, traidor, lo que sea. Ese estilo que está expresado en esas campañas, malsanas, mentirosas, llenas de odio, es el estilo con el cual se pretende hacer política en Venezuela, esos dos factores, los radicales, que es un estilo en el cual quien piensa distinto lo linchan, lo agreden, lo descalifican, lo exponen al odio público, pero además no hay ningún tipo de conciliación, entrega, ni nada, lo que yo digo es lo que vale, y entonces hay que sacar a Maduro como sea, y no importa si yo para fregar a Globovisión me llevo por el medio a Venevisión, a ABC, que acaba de meterse en cable, a Televen, a Meridiano y a los demás canales, porque el objetivo de ellos es que el país se vuelva invivible, porque de la crisis, como el ave fénix, va a salir Maduro y ellos van a llegar al poder. Pero esa no es la vía. Lo que está planteado en Venezuela, y hay que insistir en ello, es un debate sobre cómo se llega a producir el cambio. Por esta vía de la fuerza, que produce resultados como la Operación Gedeón, donde no es el problema si dijo o no dijo, el problema es que fueron a buscar presupuesto para contratar mercenarios, y eso es muy feo. Pero eso devela hasta dónde pueden llegar quienes creen que la violencia es la salida en Venezuela. Ese es el tema a discutir. Nosotros sostenemos que es la vía de la paz y la democracia, y entonces por eso nos hacen estas descalificaciones terribles. Ahora, ¿cómo no? Uno se afecta. Por eso es que José Guerra, cuando dice que él quiere ver a Maduro y a Diosdado en libertad, pero en democracia y en minoría, le caen encima y le tiran esa cantidad de Twitter. O a Capriles o a Henry Ramos, esos laboratorios que generan unas tendencias falsas, que imponen maneras de pensar, son parte del problema que hay que resolver, porque no es posible que sectores de la misma oposición vivan peleando permanentemente en vez de enfrentar los problemas que genera la política del gobierno, la gasolina, la falta de gasolina, agua, luz, la cada vez más precaria condición de vida del venezolano. Ese estilo de odio hay que combatirlo. Y yo le pido a la gente que ve este programa que por favor, cuando esté en la calle, le digan, no, es que Kiko dijo eso. Yo no dije eso, lo dije cadito aquí. Ayúdenme porque hay que combatir el odio y el odio se combate con la verdad. Señor Enrique Ochoa, usted perdone que yo haga esto, pero tengo que hacerlo. No, me parece muy bien, tienes todo el derecho. Todo el derecho. Pues, me imagino que ustedes lo viven también además, maltratando claro, en las redes, sí, ¿no? por supuesto, eso es, vamos a decir, Por eso lo invité. parte del oficio. Sí, y bueno, yo quisiera comenzar, Kiko, expresando mi solidaridad, no solamente con el canal, sino en particular con sus periodistas, con todos los trabajadores del canal, con los 700 trabajadores de DirecTV despedidos, y con los millones de venezolanos que, vamos a decir, tenían como parte de sus hábitos diarios escuchar a Globovisión. Lo seguirán haciendo, buscarán la forma de hacerlo. Claro, otras cableras y otras opciones. Sí, exactamente. Pero el dolor existe. Exacto. Y sobre todo que tengo la impresión de que esto retrata muy bien el problema que tú señalas en tu primera intervención, que es la idea de que mientras estamos en esta confrontación, el país, lo tenemos diciendo desde hace rato, se nos está deshaciendo entre las manos. Y ya la verdad es que el país que nos queda es
es bastante poco. Hace muchísimos años yo hice una frase que repetía en todos los programas. Los dos extremos están confrontados y han convertido al país en un campo de batalla, y como todo campo de batalla está devastado, bueno, en este país, ahora sí de verdad devastado totalmente, con hambre, donde hay venezolanos que padecen hambre todos los días, que tienen a sus hijos en su casa pidiéndoles qué comer y no tienen cómo alimentar a sus hijos, en un país donde los servicios públicos están colapsados, donde a veces no hay electricidad, donde los venezolanos tienen que luchar por agua, en un país petrolero, donde tenemos que ver cómo hacemos para transportarnos porque no hay gasolina. Bueno, en este país devastado, donde la mayoría de los venezolanos está tratando de sobrevivir, entonces tú sabes, hay dos polos tratando de ver, confrontados y viendo, calculando, viendo a ver cómo reditúan de la situación, ¿no? Y todo eso se ha vuelto, por supuesto, exponencialmente trágico y penoso en medio de la pandemia, porque entonces, justamente en un país que está confrontado a una situación planetaria que el mundo entero califica como muy grave, entonces tú de pronto descubres al gobierno tratando yo no voy a decir que lo ha hecho mal, porque la verdad es que lo ha hecho bien, aparte de que la enorme crisis económica que padecemos los venezolanos hace que en Venezuela lleguen en 3 meses los aviones que en un día llegan a Bogotá. Entonces es lógico que la pandemia se haya expandido menos en Venezuela. Aparte de esa situación objetiva, es verdad que el gobierno lo hizo bien, pero tú le descubres cada vez que ves las declaraciones de ellos buscando la forma de sacarle rédito a la situación desde una posición de poder, y de pronto entonces, para tu sorpresa, una oposición que justamente tenía la ocasión de demostrar que era una oposición de Estado, no una oposición oposicionista, no una oposición subalterna. Entonces tú descubres que un señor al que llaman ministro consejero, no sé de qué, en Estados Unidos, le pide a los Estados Unidos que por favor bloquee la posibilidad de que llegue gasolina a Venezuela. Entonces, bueno, no sé qué pensarán los venezolanos que todos los días están trabajando duro para conseguir gasolina. Descubres de pronto que a unos señores se les ocurre una incursión militar en medio de la pandemia. Entonces, bueno, lógicamente, con razón que este país está devastado. Y al final, este hecho de DirecTV no es sino expresión de todo esto que estamos diciendo, porque entonces esta oposición, en medio de esta situación caótica que viven los venezolanos, no se le ocurre otro camino que quitarle esta posibilidad de información, además a los opositores, que DirecTV nos era muy importante porque nos informábamos de cómo se enfrentaba la pandemia en el mundo, pero a los venezolanos en general de información y de entretenimiento. Gracias, Enrique. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con Enrique Ochoa Anticio. Enrique, yo te invité al programa por este episodio que acabamos de discutir en la primera parte. Pero hay una razón que te la voy a contar y la cuento delante de la gente. Yo te pregunto a ti un día, Enrique, pero oye, estás culpando a la oposición y al gobierno. Eso es muy difícil, te van a caer los dos encima. Te van a masacrar en esos laboratorios porque te conviertes en un enemigo a los dos. Y esos laboratorios son despiadados, malignos, están dirigidos a la cosa más fea, miserable del ser humano, estimulan el odio. Y tú me dices, Kiko, por primera vez en mi vida estoy diciendo lo que quiero decir. No estoy diciendo las cosas porque soy de un partido, sino porque eso es como yo pienso. Ya eso me puso a pensar, Enrique. Porque nosotros nos conocemos hace muchísimos años, porque yo pensé igual, oye, yo debería decir lo que pienso. Y yo hace rato, y además tú lo sabes. Estamos en la edad para eso ya. Además tú lo sabes, que nosotros siempre hemos sido hiposos de cultura light, de cultura de paz. Somos amantes de Mandela, somos amantes de John Lennon, somos amantes de Gandhi. Esa ha sido nuestra cultura, porque es nuestra generación. Somos producto de todo lo que ocurrió en los 60 para acá, la pastilla anticonceptiva, los Beatles,
el asesinato de Martin Luther King, de Kennedy, todos esos episodios de la guerra de Vietnam que marcaron a la humanidad, pero que además dio lugar a una generación muy sensible que creía en el amor, en la paz, y ese es nuestro discurso. Y yo siempre he estado metido en la cosa opositora y he compartido con los grupos que creen que hay salidas de fuerza, porque al final de cuentas la oposición es como Mr. Hyde y Mr. Jekyll, tiene un lado malo y un lado bueno, el Dr. Hyde y el Dr. Jekyll. Y al final convivíamos, pero de un tiempo para acá, la dirección de la oposición la agarró el G2 y tiene una política donde ya votar no cuenta. Antes íbamos a votar, ahora no, ahora atención, ahora la única vía es esa, la de la violencia, la salida de fuerza. No le hacen caso ni siquiera al tema de soberanía nacional, que yo siempre lo he venido planteando, que en el ejército, que en las Fuerzas Armadas es un tema importante. Si tú quieres fracturar la Fuerza Armada, tienes que tomar el tema de la soberanía, para que cubanos, rusos, etcétera, sean parte de tu debate. Pero no, tú le dices a la Fuerza Armada que le vas a tirar a los Estados Unidos encima una amenaza en la cual, bueno, le van a quedar por mí, los van a matar. Entonces, ¿cómo se te va a fracturar la Fuerza Armada? Pero lo fundamental de todo esto es que pese a que estos laboratorios linchan y hacen todo eso y te desprecian, uno dice, bueno, sí, pero es lo que yo creo. Y si me van a matar, que me maten por lo que yo creo. Te digo esto entonces para que arranques y digas lo que tú quieras. Bueno, no es que uno no decía lo que uno pensaba, sino que cuando eres militante de un partido, como yo lo fui durante 27 años y después 3 años más en otro partido, pues tienes que tener en cuenta la opinión colectiva. Y a veces, pues esa regla de mayorías y minorías, tú tienes que aceptar la decisión mayoritaria, aunque no la compartas. Yo no compartía la candidatura de Caldera y tuve que calarme la candidatura de Caldera y la acepté y la promoví y voté por ella, hice campaña, etcétera, ¿no? Eso es lo que un poco yo quería expresar. Pero efectivamente a esta edad me he creído en el derecho de poder actuar con más independencia. No pertenezco a ningún partido. Y sí me gustaría pertenecer a uno. Yo tampoco es que quiero decir que a mí, yo además valoro muchísimo a los que se dedican con un esfuerzo enorme a construir partidos, a organizar a la gente, a tener programas. Eso vale muchísimo para los efectos del oficio democrático. A mí me encantaría que existiera un partido robusto, vigoroso, en el centro democrático del país, confrontado a los dos extremos a la vez, que sea capaz de decir ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, una alternativa hacia el futuro con un programa económico de recuperación de la riqueza, de reprivatización de las empresas estatizadas, porque al final de cuentas todos los males que estamos viviendo tienen que ver con esa estatización que se produjo en el año 2002 y 2006. Ahorita estamos viviendo el choque de la economía contra el piso, pero la economía comenzó a caer en el 2007, la producción en café, la producción agrícola, en arroz, en lo que tú quieras, la producción industrial comenzó a caer en el 2007. A mí me encantaría que existiera un partido que representara ese discurso, que le propusiera al país una alternativa de cambio institucional, democrática, pero no lo existe ahorita. Entonces, mientras es así, prefiero, y como tú dices, con esa herencia que tenemos de los años 60 y de los años 70, tú recuerdas la guerra de Vietnam, la invasión a Checoslovaquia, el mayo francés, los hippies, todo aquello, pues bueno, sí, en lo único que algunos me dicen que yo soy extremista, pero lo único que yo soy extremista es en confrontar al extremismo violento, que se parecen mucho, el extremismo protocomunista y el extremismo protofascista, de izquierda, ultraizquierda o de derecha, ultraderecha, pues son muy parecidos, tienen unos mismos discursos, un mismo razonamiento, que nos lleva a esta destrucción del país, porque si algo yo creo que los venezolanos cada vez comprenden más, es que para poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante y que vamos a tener después de la pandemia, que van a ser mucho mayores. Países con progreso económico, con desarrollo económico, están preocupadísimos sobre la situación que viene después. Imagínate tú cómo será para un país que ya estaba deprimido y viviendo una crisis económica pavorosa antes de la pandemia. Bueno, para enfrentar esos desafíos, si no lo hacemos juntos, Martin Luther King, que también nos marcó en aquel entonces, decía, o sobrevivimos como hermanos o perecemos como idiotas. Bueno, si los venezolanos no comprendemos que esos desafíos son de tal magnitud, de
tal tamaño que implica que todos juntos podamos enfrentarlos, no vamos a poder enfrentarlo de otra manera. Se requiere de una propuesta de consenso nacional, de pacto nacional, de gobierno de unidad nacional. Yo no estoy hablando de la unidad de todos, porque la unidad de todos no es posible. Para que esa unidad nacional de la gran mayoría del país se produzca, tienes necesariamente que aislar y deslindarte de los dos extremos. Yo diría que quizás la polarización en la cual uno puede creer es la polarización entre esos dos extremos en un lado y la inmensa mayoría del país que lo que quiere es que se resuelvan los problemas, que lo que quiere es comer, que lo que quiere es prender, darle al botón y que encienda la luz, que lo que querría es tener su DirecTV, que querría un país en progreso, en justicia, en libertad, y eso no se puede conseguir con dos extremos que lo que hacen es fracturar al país y es imposible confrontar los problemas de esa manera, ¿no? Enrique, mi diferencia contigo es que yo sí me declaro de oposición. Yo también soy de Yo soy oposición. Y Claro. además he compartido durante estos años con... Permíteme que te interrumpa. Yo soy tan, pero Mm. tan de oposición, que soy oposición al gobierno y soy oposición a la oposición. Mira, yo le tengo mucha fe a Henry Ramos, lo he dicho, he salido a defenderlo, porque sé, fíjate, cuando yo hablo de que te tiran en las redes estas tendencias, bueno, a Henry Ramos lo tienen de sopa. La señora Patricia Poleo, Panam Post, toda esa gente maluca, sin corazón, bueno, tienen de sopa. Pero a Capriles también le han aplicado la misma. Y a muchos dirigentes de la oposición, a Guerra cuando dijo que había un error en la política de las Fuerzas Armadas y había un error en no entender que cada vez que decimos a Maduro hay que meterlo preso, torturarlo, hacerle todas las maldades posibles, tú los atornillas, porque ¿cómo voy a entregar el poder si esta gente lo que quiere hacerme es daño, ¿no? La antipolítica. Pero he compartido con Capriles, con ellos. Yo estuve en la campaña de Capriles las 2 veces. Y Henry Ramos me parece brillante, chico, un político formado. Me regaló el libro del liberalismo que él escribió y ahí tú ves que hay cerebro. Pero ese liderazgo no logra, digamos, asumir las riendas de su discurso porque por la vía de los hechos, quienes hoy tienen la conducción, que la obtuvieron a través de la Asamblea Nacional de la Presidencia, imponen por la vía de los hechos sin consulta a la política. Y entonces van haciendo cosas. Fíjate que a mí me cuentan, cuando después de ocurrido en enero la elección de la Asamblea Nacional, eso que se partió en 2, los noruegos dicen, hay que volver a Venezuela. Y dicen, vamos para allá. Y sale Guaidó y dice, no, aquí no, ya no queremos diálogo, esa etapa pasó. Y yo le pregunté a todos ellos, a todos los que nombré, a todo el mundo, bueno, ¿y por qué? Me dice, no, eso no nos consultaron, eso fue él. Ese es el estilo. Pero estamos hablando de demócratas, además de partidos, de opinión, de un pueblo que ha luchado al que hay que debatirle las cosas, porque aquí hay que debatir por qué en 20 años no hemos, teniendo mayoría y con este país destruido, no hemos logrado cambiarlo, sigue Maduro en el poder. Eso hay que debatirlo porque allá hay unas razones que estos grupos pretenden esconder a punta de linchamientos en las redes, porque al final de cuentas los medios radioeléctricos, y ese es el fondo de lo ocurrido con DirecTV, porque atacaron a DirecTV, están en manos del gobierno y tiene una enorme ventaja. La gente ve radio y televisión, escucha, y resulta que ahí no tiene acceso, la oposición casi no entra porque tiene unas limitaciones, no puede decir esto, no puede decir lo otro. Entonces, para disminuir la ventaja, pues ese era el plan. Ahora, lesionaste a los venezolanos. El problema es que en esa política te llevas por el medio de la gente. No tienes sensibilidad hacia la gente. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos, porque vamos al corte. Seguimos con Enrique Ochoa Antich. Tú hablabas de que el mundo está discutiendo en la pandemia porque estamos metidos en la casa y además la amenaza de muerte produce reflexión. Y hay una versión, hay un enfrentamiento que tiene que ver con los que priorizan la economía, abren los negocios, Trump, Bolsonaro, abra la economía, no importa que la gente tenga pandemia, abra los negocios porque si no estamos quebrados. Y Guterres, el Papa, la señora Angela Merkel, hay otra versión en la cual Borrell, oye, primero la gente. Ese es un debate que hay. Claro, a medida que la cuarentena se va extendiendo, la miseria humana aparece porque aparece el hambre, te obstinas, metido en la casa, huye, te empiezas a desesperar porque no sabes cuándo va a terminar esto. Y entonces han empezado los malos a soltar su maldad
pero a conseguir mayores audiencias que las que de la de los buenos. Entonces, en medio de eso, en Venezuela estamos viendo que a medida que la pandemia sigue, que la cuarentena sigue y que se extiende, la gente no haya que hacer salir a la calle porque tiene hambre. Y eso hay que entenderlo también. Pero además ocurren estas cosas como la DirecTV que le agregan más angustia a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces ese discurso de que hay que destruirse, matarse, ya, que no importa, que no hay que resolver problemas de ningún tipo, porque hasta que no se vaya Maduro, no, o Maduro que dice, hasta que no acabemos con la conspiración, con estos terroristas, esta cosa, porque ambos se insultan de igual manera, ¿no? Pues aquí no hay nada que hacer. ¿Tú te imaginas que después de la pandemia, cuando vayamos a ver el tema económico, las industrias, el comercio, cómo estamos, y en vez de ver cómo salimos adelante, cómo proponemos, cómo incentivamos la producción, el empleo, cómo garantizamos la vida de la gente, nos caigamos al golpe y entonces hagamos lo que pasó con DirecTV, que por enfrentarnos entonces nos quedamos al final sin televisión? ¿Tú te imaginas eso? Bueno, permíteme tratar de ver si logro comenzar con lo que dejaste pendiente en el anterior espacio, sobre lo que tú comentabas sobre la oposición. Efectivamente uno es de oposición, porque, bueno, yo como lo digo a cada rato, creo que este es el peor gobierno de toda nuestra historia. Yo quiero que Maduro se vaya ayer. Ahora, el cómo se va me importa a mí, porque yo no quiero sustituir un conflicto por otro, que sencillamente lo que haría es prolongar la destrucción del país. Ahora, yo soy de oposición, por ejemplo, yo voté por Capriles todas las veces que él fue candidato. No me arrepiento de haberlo hecho. Tengo un montón de críticas sobre su comportamiento político, en particular cuando a cada rato, después de escoger la ruta democrática, a su vez caía en la tentación, como si estuviese en su naturaleza, como el alacrán aquel, de hacerle carantoñas al extremismo, y entonces inmediatamente se iba por esa ruta extremista. Yo, por supuesto, soy crítico de eso. De Henry Ramos Alub, además de que soy su amigo, lo admiro mucho. Yo leí también su libro sobre el liberalismo, se lo comenté. Tengo el privilegio, por ejemplo, de estar leyendo ahorita los manuscritos de un libraco de 1000 y pico de páginas sobre el populismo que él escribió. Y se lo estoy leyendo con detalle y comentándoselo. Creo que es uno de los pocos políticos de Venezuela que, además de hacer oposición, escribe, piensa, lee. Eso no es fácil conseguirlo en Venezuela. Ahora, yo soy muy crítico de que AD, Un Nuevo Tiempo y en particular Capriles se dejen arrastrar por el extremismo, por lo que tú bien llamabas los hechos cumplidos del extremismo. Si uno revisa la historia del extremismo en estos 20 años, descubre que el 11 de abril fue un hecho cumplido, que el paro fue un hecho cumplido, que la abstención del 2005, estas tres cosas le dieron al gobierno, la Fuerza Armada, PDVSA y todas las instituciones. En la abstención del 2005 también nos la impusieron por la vía de los hechos. Que la autojuramentación fue un hecho cumplido, que el sí o sí fue un hecho cumplido, que el 30 de abril fue un hecho cumplido y que esta ridiculez, esta payasada, esta penosa payasada de Macuto también fue un hecho cumplido. Entonces, efectivamente a mí me molesta mucho que partidos como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que incluso se definen como antiimperialistas, se dejen arrastrar a una ruta que pone en discusión incluso el sentimiento mismo de lo que es la patria, porque hasta nuevo aviso, la patria existe, somos de esta patria, tenemos que defenderla. Y así como yo digo que me opongo al gobierno de Maduro, si invaden los gringos, por lo menos una declaración en contra de la invasión haré, y si gobernara Guaidó, yo estaría en desacuerdo con ese gobierno porque no comparto la forma de concebir la política de Guaidó y creo incluso que debe ser desplazado de la vocería de la oposición, pero si él eventualmente gobernara y van a invadir los cubanos o los rusos, me opondré a esa invasión porque la patria está antes que todo eso. Ahora, esa visión, efectivamente, como tú lo has señalado, lo que conduce es necesariamente a la destrucción del país. Entonces, por esa ruta no llegamos a ninguna parte, por esa ruta lo único que conseguimos es fracturar más al país. Si nosotros necesitamos recuperar la economía, bueno, reprivatizar las empresas del Estado, las 3000 y pico de empresas del Estado que en mala hora a Chávez se le ocurrió estatizar y que todas son empresas quebradas, que todas reclaman
auxilio financiero del Estado, que son un desaguadero de los dineros públicos, que por tanto han activado el dinero inorgánico y que por tanto han activado la inflación y que por tanto son la causa última del hambre que padecen los venezolanos, porque el hambre es por inflación. Bueno, para enfrentar una tarea tan enorme como esa, tú no la puedes hacer en contra de Maduro, tú no puedes hacer la transición, como no se pudo hacer en Chile en contra de Pinochet, como Mandela comprendió en Sudáfrica que no se podía hacer en contra de los blancos y puso a De Klerk de vicepresidente, como los polacos, Walesa, que no van a decir que era comunista o colaboracionista del comunismo, comprendió y durante 2 años mantuvo a Jaruzelski general comunista en la presidencia y el viceprimer ministro era comunista y el ministro de Relaciones Interiores era comunista y así cohabitaron durante 2 años, como comprendieron que no se podía hacer en contra de ellos, sino con ellos. Yo cada vez me convenzo más que en Venezuela, y por eso es que adverso las dos visiones extremistas, no se puede hacer el cambio de Venezuela si no logramos una interlocución con Maduro y si no lo hacemos parte de la transición. Yo no creo que tengamos tiempo de hablar sobre eso, pero espero la próxima semana presentarle al gobierno, a la Asamblea Nacional Constituyente, a la Mesa de Diálogo Nacional, al G4, a las 2 asambleas nacionales, una propuesta de reforma constitucional de 5 artículos de la Constitución, que en este momento la están revisando unos abogados constitucionalistas cuyos nombres debo reservarme por petición, pero que la están revisando, para poder obligar a un gobierno de unidad nacional, atribuyéndole a la próxima Asamblea Nacional la facultad de designar, no solamente que la tiene actualmente de censurar, sino de designar al vicepresidente y atribuyéndole al vicepresidente la condición de jefe de gobierno y manteniendo al presidente de la República, señor Nicolás Maduro, como jefe de Estado, jefe de la Fuerza Armada, jefe del Ministerio de Relaciones Interiores y de la Policía, en una especie de vía venezolana a la polaca, para poder ver si todos juntos, con un gobierno de unidad nacional, podemos enfrentar los desafíos pospandemia que, como tú bien dices, van a ser muy grandes. Vamos a ir al corte, pero fíjate, yo he venido diciendo, lo dije en Contraste y Controversia y lo he venido diciendo, que a mí el liderazgo de Guaidó no me da confianza, porque se equivoca y no corrige, que yo preferiría otro, como dices tú. Bueno, yo sospecho que la base de esta campaña que me tiraron de 20.000 Twitter tiene que ver con eso, porque son esos laboratorios los que actúan. Claro. Y fíjate que cuando yo agarro le digo, bueno, vamos a discutir en Instagram, los retos a discutir en Instagram. Muchos de los ataques eran contra Capriles, Capriles. Claro. Porque Capriles aparece como una alternativa en ese debate y a ellos no les interesa ceder ni 1 milímetro la dirección política, cuando debería ser una dirección compartida con todo el mundo, cuanto más compartida, mejor. Vamos a ir al corte y ya regresamos con su programa Kiko Sí en Globovisión. Seguimos con Enrique Ochoa Antís. Fíjate, 2 cositas, ya nos vamos a meter en los temas. Cuando uno dice, mire, no me siento confiado por Guaidó porque se equivoca, mete muchos errores, basta con el tuit de Roger Noriega, donde le dice a Trump, la seguridad de Estados Unidos tú lo vas a meter en manos de estos irresponsables, hay que enseriar la cosa, porque hasta ahora su comportamiento, bueno, ha sido insólito, eso es la operación Gedeón. Yo no voy a discutir si se metió o no metió, no. El tema es que en la tesis de que hay que hacer cualquier cosa, los escenarios están abiertos arriba y abajo, cabe eso. Y luego, cuando tú vas a buscar presupuesto, así sea para escenarios estratégicos o simulaciones, ya el hecho de que vayas al mercado de la guerra a hacer eso, habla de lo que eres capaz. Entonces, como yo no comparto esa política, yo no, dudo de Guaidó. Ahora, si Guaidó agarra y dice, vamos a elecciones, voy a unir al país, vamos para acá, la presión es para que el gobierno entienda que tenemos que sacar el país adelante, yo lo respaldo inmediatamente, pero no lo dice. Él sigue e insiste en no variar los errores, en no corregirlos. Y entonces, claro, la gente cuyo nivel de discusión es muy limitado porque los laboratorios no dejan, porque no hay debate, porque si hubiera debate la gente entiende, pero como no lo hay, porque adrede no lo dejan, la gente dice, no, le está cayendo a golpes a Guaidó, qué horrible si Guaidó es mi muchacho que le ha echado tanto. Nadie está desconociendo sus méritos, estamos desconociendo
más bien reconociendo que hay un error en el mantra, en la salida de fuerza que se repite una u otra vez y que tú numeraste. Ahora, ahí no hay intención de corregir eso. No se ve. Y si no lo corriges, vas a seguir pelando. Ahora, fíjate bien, que tú lo señalas. Tú dices, vamos a crear una reforma constitucional para que nos parezcamos a los parlamentos europeos y el vicepresidente sea lo que es el primer ministro y pueda asumir cualquier crisis sin desestabilizar la institucionalidad democrática. Eso es una solución que deberíamos hacer. Pero cuando tú dices, hay que reconocer que Maduro es el jefe de la Fuerza Armada y el presidente, salen y te dicen, colaboracionista, quieres convivir con el culpable de todos estos males, este señor que es peor que guardahumo, que es peor que Atila, y te caen encima, porque ese sector radical, los dos, se caracterizan por pensar igual. Hay un sector de la oposición que le compró el discurso de la confrontación a Chávez, porque odia igualito. Y piensa además, fíjate, cuando nosotros aprobamos la ley de amnistía en la Asamblea Nacional, porque yo estaba ahí, Maduro dijo, yo no le voy a dar perdón a todos esos pocos delincuentes, fascinerosos, terroristas, vendidos de patria. Cuando José Guerra dijo que había que perdonar a Maduro y a Diosdado y a todos ellos y vivir en tolerancia, en convivencia, pero en minoría, le cayeron encima diciéndole exactamente, ¿cómo vas tú a perdonar esos delitos? Lo mismo que dijo Maduro, porque al final ellos se parecen en su odio. Ahora, ¿cómo va a prosperar una propuesta como la tuya? Si ya a partir de este programa ya te van a agarrar, te van a cortar la cosa y van a poner la parte donde dice que puedes a Maduro. Eso, yo sé que estoy hace rato que estoy en el paredón del extremismo opositor. Bueno, fíjate, comencemos por el tema de Guaidó, que me parece importante. A algunos, yo en lo particular, apenas ocurrió el hecho de Macuto, convencido de que las evidencias estaban allí, de que había que ser ciego para no darse cuenta de que eso era efectivamente así como se estaba denunciando. Y que como en el fenómeno, en el episodio aquel de la capucha con la conversación con Guaidó, con Diosdado, me parecía que estaban con ese mismo mecanismo pretendiendo ocultar un hecho que era evidente, una participación que era evidentemente cierta. Me pareció que había que decir, y lo dije, que había que excluir a Guaidó de la vocería de la oposición. Le pediste la renuncia. Y le pedí que se pusiese al margen y al G4 que designara a un nuevo vocero. Creo que fui incluso el primero que lo dijo. Ahora, eso no tiene que ver con Guaidó, no es la persona de Guaidó. Eso a mí me tiene sin cuidado. Por supuesto, yo quisiera que fuese un líder mejor hablado, más instruido, más capaz políticamente, con más cultura política, pero ni siquiera ese es el problema. El problema es la política que expresa una determinada persona, un determinado liderazgo. Cuando yo digo que hay que excluir a Guaidó, digo que hay que excluir al extremismo que en este momento de alguna manera expresa él, expresa López, expresa Voluntad Popular, el sector borgista de Primera Justicia. A ese extremismo hay que ponerlo al margen y reconstruir a la oposición y regresar a la ruta democrática y establecer negro sobre blanco en un documento cuáles son los parámetros fundamentales de la oposición. Cuando después del 18 de mayo, que se está cumpliendo 2 años, intentamos fallidamente crear aquello que se llamó la concertación, por cierto que habría que recordar que hace 2 años los venezolanos extremistas que nos dijeron que había que abstenerse porque íbamos a derrocar a Maduro, bueno, han pasado 2 años, alguna lección deberíamos obtener. Hace 2 años esos abstencionistas, ojalá que autocríticamente lo revisen, de hecho votaron por Maduro porque sin necesidad de hacer trampa ganó solo con el 29% de los votos, con el 71% en contra, que una buena parte no votó. Pero inmediatamente después de eso nosotros dijimos algo que yo rescato y que de alguna manera se puede ampliar un poquito. Hay 5 valores fundamentales de la oposición democrática. El que los comparta, si los comparte Guaidó, bienvenido sea, si los comparte López, bienvenido sea, que son los siguientes: voto siempre. Uno no está discutiendo, vamos a ver si votamos, vamos a ver si nos abstenemos. No, uno vota siempre. Puede ser que en un caso excepcional, excepcionalísimamente, tú de pronto puedes pensar en una circunstancia de abstención, pero tú votas siempre. Cada vez que hay una elección, disputas el poder, disputas la conciencia de la gente,
dialogas siempre, puedes ponerte bravo en la mesa, puedes levantarte una vez, pero regresa, como dijo Arturo Sosa, si el diálogo fracasa, al día siguiente la solución es más diálogo. Siempre tienes que negociar porque es lo que hace un demócrata. En tercer lugar, protestas solo pacíficamente, no puedes ser indulgente con las guarimbas, con la violencia callejera. En cuarto lugar, defiendes la Constitución. En quinto lugar, crees en la economía de mercado, en la economía social de mercado, con un Estado social que atienda a los más vulnerables, pero al mismo tiempo que cree riqueza para financiar ese Estado social. Y finalmente, last but not least, como dicen los ingleses, defiendes la soberanía, no aceptas ningún tutelaje, no vas para Estados Unidos a informar que quieres cambiar a Guaidó, como dicen que fueron unos diputados. No. Eso es mentira. Bueno, pero aparece y de alguna manera luce creíble por el tipo de oposición que tenemos. No puede haber una oposición tutelada, que como yo sé, incluso vía Skype, se reúnen con los señores gringos para que nos digan más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Eso no puede ser aceptado. Si en esos 6 parámetros, no eran 5 o 6, la oposición extremista cae, perfecto, bienvenido sea, la unidad de todos. Vamos al corte y ya regresamos con su programa Kikosis por Globovisión. Enrique Ochoa Antic con nosotros. Fíjate, he llegado a la conclusión de que no hay que insistir en pedirle al gobierno que se reúna, a ver cómo hacemos para enfrentar la cuarentena y lo que viene, porque no quieren, no creen en eso, no tienen voluntad política y lo han demostrado, no le cumplieron a los factores que firmaron el acuerdo de la Casa Amarilla, no solo la liberación de los presos, sino el nombramiento del CNE y todo lo demás que viene ahí. Entonces, ¿para qué? Yo prefiero, como yo soy de la oposición, hablarle de la oposición, y que esa oposición recoja la mayoría, el 80%, y debatamos en ese escenario, bueno, qué hay que hacer, cómo corregir, cómo enfrentar la crisis, cuáles son las medidas que hay que tomar. Y en ese debate público el gobierno se entere, pues diga, mira, pero no nos quieren tumbar, sino lo que quieren es sacar adelante el país, y por esa vía ir encontrándote. Porque no hay voluntad política en el gobierno, ni siquiera frente a lo que se nos viene. Porque esas medidas que tomaron contra Coposa y contra Polar hablan que tú sigues el mismo esquema de siempre. No entiendes que ahora la empresa privada para ti es fundamental, tienes que tratarla bonito, entenderla, darle todo lo que puedas, porque ni siquiera dándole todo lo que puedas, es difícil sacar el país adelante porque tienes una crisis eléctrica, no tienes agua, no tienes camino, tienes unos delincuentes apoderados del país y eso hay que resolverlo. Betancourt cuando planificó y está expresado en Venezuela Política y Petróleo, el país que él quería, bueno, fue y lo hizo. ¿Y qué hizo? Guri, carretera, creó una infraestructura para generar que las empresas soportadas en ellas pudieran avanzar. Pero el gobierno no está claro en eso, porque ahora está debatiendo, todavía yo no sé si lo han decidido, si se van por los chinos o cogen por acá. Tienen un esquema muy atrasado, muy Pedro Picapiedra sobre el tema económico. Y ese gobierno así no le sirve al país. Y no se trata de salir a tumbar a Maduro, no, sino que, hermano, o usted entiende que aquí se van a morir de hambre 9,5 millones de personas. Si a usted dice a los pobres, bueno, preocúpese por ellos, porque lo que viene es muy feo. No podemos dejar que la gente se nos muera, que viva mal. ¿Por qué los venezolanos tenemos que vivir mal en un país que tiene petróleo y no hay gasolina? Fíjate, el gobierno es imprescindible en cualquier proceso que podamos imaginar de cambio en Venezuela. Es verdad que puede ser que representen, como tú dices, el 20, es posible que sean el 25, yo a veces hasta creo que el 30, porque eso fue lo que obtuvieron en las elecciones hace 2 años. Pero el problema no es ese, no es que sean minoría y que tú, como son minoría, los puedes excluir. El problema es que ellos tienen el 80% del poder, y eso es un dato. Es decir, que tengan el control de la Fuerza Armada, me parece que es un cierto dato, ¿no? Que estén habitando Miraflores, me parece que es un pequeño dato que hay que tener en cuenta a la hora de buscarle una salida a los problemas del país. Ahora, yo también comparto contigo la decepción que a veces uno siente en parte del gobierno, que parece no entender que para gobernar así no vale la pena gobernar. Yo se lo escribí en un artículo y se lo envié a todos ellos. ¿Gobernar así para qué? O sea, gobernar defendiéndote, no hay ninguna gestión de gobierno que tú puedas hacer. Gobernar solo para tratar de perpetuarte en el poder. O sea, con un país destruido, qué gracia, le digo yo a Nicolás Maduro, tiene ser recordado por la posteridad de esa manera.
que dejaste un país devastado, porque eso es lo que al final va a quedar si este conflicto sigue, porque cuando hablamos de empate catastrófico, la gente habla del empate, pero y la catástrofe, que es el país el que está sometido a la catástrofe, bueno, esa salida debería considerarla el gobierno. Yo recientemente, a propósito de la pandemia, también digo que fui uno de los primeros que hablé de la tregua, pero apenas vi en la televisión que Maduro instaló el Consejo de Estado para responderle a los gringos que en la proposición de Pompeo hablaban de un Consejo de Estado o algo parecido. Entonces él instaló el Consejo de Estado y al único no madurista, ni siquiera chavista, al único no madurista que invitó fue a Luis Parra. ¿No? De resto, el resto eran militantes del chavismo madurismo, de su sector político. Inmediatamente escribí un tuit y dije, oye, qué lástima que se pierda esta oportunidad. El Consejo de Estado debería ser, para enfrentar la pandemia, por Dios, un espacio amplio donde participe toda la pluralidad. Al día siguiente, en el programa de Diosdado, Maduro llamó y dijo, yo estoy de acuerdo con esa propuesta de Ochoa Antich, que se invite a todo el G4. Oye, yo me quedé maravillado. Yo dije, bueno, por primera vez, al fin, lo escuchan a uno. Me comuniqué con algunos personeros del alto gobierno, no voy a decir quiénes son, y les pregunté, mira, ¿la cosa es en serio? Y me dijeron, sí, la propuesta es en serio. Bueno, ¿Qué pasó? Me tomé el trabajo de escribir una, que no he querido hacer pública, pero que en algún momento haré pública, una propuesta completa con una comisión asesora del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado tiene, según la Constitución, un número determinado, ya está designado. Bueno, una comisión asesora del Consejo de Estado, con un secretario ejecutivo, invitando a quienes, a Fede Cámaras, bueno, primero a las facultades de medicina de las universidades públicas, al Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central, a médicos connotados, a Fede Cámaras, a Fede Agro, al Colegio Nacional de Periodismo, de periodistas, a las organizaciones de derechos humanos, en fin, a la pluralidad nacional, para que a partir de allí pudiera ser incluso una especie de anticipo de un eventual gobierno de unidad nacional que uno querría, pero que todos juntos allí le convendría al gobierno, le convendría a la oposición, porque la oposición sería eso que yo llamo una oposición de Estado y no una oposición oposicionista, y le convendría al país, que es lo más importante, y a todos los venezolanos que estamos enfrentados a la pandemia, enfrente de esta confrontación que está destruyendo al país. Señor Enrique, ¿cómo estamos? Ya me queda algo, porque Yesenia, nuestra productora, me queda un minutico, bueno. Nos van diciendo. Ya tenemos que despedir. Fíjate, me angustia. Le escribí, llamé a Virtuoso, al padre Virtuoso, que escribió una reflexión que comparto. Y le dije, mire, me estoy angustiado, padre, porque hay algo que hacer, no podemos dejar que este discurso de odio, de destrucción, entre los dos factores radicalizados, se lleve por el medio del país y no tengamos solución. Algo hay que hacer. Y algo hay que hacer. Yo creo que hay que buscar que el país, en los partidos, en los liderazgos, en las organizaciones civiles, en las organizaciones gremiales, comience a conectarse y a hablar y a debatir. Porque lo fundamental, creo yo, es que debatamos el asunto. Que no por la vía de los hechos cumplidos, por estas dictaduras de las redes que insultan a cualquiera. Y yo entiendo a Henry Ramos, a Capriles, a todo el mundo, porque cuando te tiran 50.000 Twitter diciéndote groserías, metiéndose con tu mamá, o uno dice, yo con esta gente, pero ¿por qué me muerde? Yo he dicho que estamos, Enrique, en una especie de pelea de perros, dos perros ahí peleando, pero cada vez que uno mete la mano para separarlos, te muerden. Así es. Sí, entonces, bueno, hay que ser optimista. Bueno. Y algo para que te despidas, pues. Bueno, yo me voy a atrever a decir pero algo chiquitico. Muy cortico, que es que en estos días escuché aquí en Vladimir a la Una a Mercedes Malavé y me gustó mucho lo que ella dijo, sí, ayer. Casi me recordó, anteayer, casi me recordó la frase aquella de Cipriano Castro de nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. Ella habló de un nuevo liderazgo, una nueva propuesta programática, etcétera, en la oposición, y una nueva organización, una nueva forma de relacionarnos con la sociedad civil. Yo creo que a la oposición le está saliendo en este momento un gran proceso de refundación de sí misma, retomar, como hicimos en el 2006, la ruta democrática y por allí ir avanzando hacia el cambio que queremos, que es un cambio con libertad, con justicia social y con soberanía. Cuadra con el discurso del mundo, con este debate que hay en el mundo, en el cual escogemos la vía de cambiar para parecernos a los tiempos que vienen y ser mejores. Gracias, Enrique Ochoa Antich. Gracias a ti, Kiko. Kikosis por Globovisión.